noches y bienvenidos a Misterios de Profecía Bíblica. Estamos listos para iniciar nuestra presentación, pero antes de empezar inclinamos el rostro para tener una pequeña oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en este momento, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para poder asimilar el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta noche es un sueño misterioso, los misterios bíblicos. En realidad, hermanos y amigos, los misterios nos fascinan. ¿A quién les gustan las novelas misteriosas? Levante la mano si le gustan los temas misteriosos, ¿sí, verdad? A muchas personas le fascinan, especialmente los libros misteriosos, la gente misteriosa, las historias, los comentarios, y también los lugares misteriosos nos fascinan, ¿verdad? Como las ciudades de los incas, Machu Picchu, en Perú, construidas en las alturas de los Andes. ¿Por qué en los Andes? ¿Y por qué tan alto las construyeron? ¿Cuál sería el propósito? Eso aún es un misterio. El misterio de las rocas en formación llamadas Stonehenge, localizadas en Inglaterra. ¿Quién las puso de esa manera? ¿Y cuál era el propósito? ¿Y por qué? Todavía es un misterio. No se ha encontrado la respuesta. También los misteriosos rostros de piedra en Easter Island han sido un misterio por muchos años, imagínense usted, y aún así se preservan intactas. Qué misterioso, ¿verdad? En las Escrituras encontramos temas bíblicos que para muchos son un misterio. Ningún otro libro ha sido más deseado y más temido al mismo tiempo que la Biblia. Es el libro de más venta en todo el mundo, aún así es el más malentendido. Muchas personas tienen Biblias en su casa, pero muy pocos la leen. Otros no la comprenden y dicen que es un libro muy común, pero lleno de misterio y por lo tanto no lo estudian. Imagínese usted. En realidad, el libro de Apocalipsis para muchas personas es totalmente un misterio. Lo vamos a estudiar, pero no se preocupe, lo estudiaremos todos juntos. En Apocalipsis capítulo 17 y 18 leemos acerca de una mujer misteriosa montada en una bestia extraña. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Más después les presentaré un tema en relación a esta mujer. Espero que no falten, está muy interesante. En Apocalipsis 12 encontramos a otra mujer. Esta mujer está encinta y de pie sobre la luna. Cerca de ella está un dragón listo para devorar el niño que dará a luz. Tenemos un tema completo acerca de esta mujer casi al final de todas las presentaciones. Tal vez es la última, no estoy seguro. Con todos los misterios aquí en Apocalipsis, muchas personas tienen temor. Algunos piensan que este libro debe de estar cerrado, prohibido, y afirman que es inútil tratar de comprenderlo. Pero yo pregunto, amigos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Leamos la respuesta en el primer versículo del Apocalipsis capítulo 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer. ¿Cuándo? Pronto. Y lo declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Versículo 1 dice que es una revelación. Revelación significa revelar, descubrir, abrir, como si uno estuviera abriendo una puerta que está cerrada. Totalmente lo opuesto de cerrar, ocultar. ¿Y la revelación de quién es? Dice la Biblia. De Jesucristo, ¿verdad? Siendo esta una revelación de Jesucristo, no debemos de temer a esta profecía, ni a ninguna.
Al contrario, encontraremos una bendición al leerla. Fíjese lo que dice en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Está cerca. La bendición es para el que lee y oye y guarda las palabras escritas en el libro del Apocalipsis. Pero si leemos y rehusamos guardarlas, obedecerlas, no tendrá ningún impacto en nuestras propias vidas. Debemos de obedecerlas, leerlas, oírlas, escucharlas y guardarlas para poder tener una transformación personal. ¿No cree usted? ¿Verdad que sí? Amén. ¿Qué otro libro en las Escrituras nos ayudan a comprender las profecías bíblicas? ¿Sabe usted cuál es? Es el libro de Daniel, exactamente. Daniel y el Apocalipsis son los dos libros proféticos de las Escrituras. Daniel empieza las profecías en el Antiguo Testamento y Juan, el revelador, en el libro del Apocalipsis, termina las profecías en el Nuevo Testamento. Los dos se complementan y ayudan a comprender las profecías bíblicas. Pero tenemos esta pregunta que debemos de contestar. ¿Cómo se debe de interpretar y entender los símbolos de las profecías bíblicas? Básicamente hay dos principios. Anótelo si acaso está tomando notas en su cuaderno. El primero dice que hay dos principios. El primero lo encontramos diciendo que la Biblia será su propio intérprete. En otras palabras, la Biblia se explicará sola. Y eso está escrito en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 20, y permítame leerlo. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o propia. En otras palabras, yo no tengo que descifrar o tratar de imponer o de escribir las profecías bíblicas. Únicamente, ¿qué cosa? La Biblia las va a explicar a ustedes. El segundo principio está escrito en Isaías capítulo 28. Compare escritura con escritura. Capítulo 28, versículos 9 y 10. Y permítanme leérselo. Isaías 28, versículos 9 y 10. Y dice: ¿a quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? A los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí y otro poquito allá. En otras palabras, comprender lo escrito, debemos de ¿qué? De leerlo renglón tras renglón, poquito aquí y poquito allá, diciendo poquito en el Nuevo Testamento y poquito en el Antiguo Testamento. Es cuando se completa la profecía y usted llega a comprenderla. Vamos a comenzar con el libro de Daniel y el capítulo 2 y consideraremos la profecía que asentó los fundamentos proféticos bíblicos. ¿Estamos listos? Amén. Continuemos. Estudiamos el sueño misterioso del rey Nabucodonosor. Este sueño, amigos, profetizó el futuro del mundo 2500 años antes de que sucediera, por adelantado, desde la época del rey Nabucodonosor hasta nuestros propios días, y comprueba que Dios conoce el futuro. Sígame en su imaginación 2500 años en el pasado, en la ciudad de Babilonia. En ese entonces Babilonia era el superpoder mundial. ¿Sabe usted que Babilonia es mencionada 6 veces en el libro del Apocalipsis? Qué interesante, porque el número 6 tiene mucho significado. Eso lo vamos a estudiar en una de nuestras futuras presentaciones. Algo muy interesante. Una noche, dice el sueño, dice el capítulo 2, que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño del futuro. Dios le estaba dando un sueño profético, pero cuando se despertó se había olvidado por completo de los detalles del sueño. Y dígame, ¿le ha pasado esto a alguno de ustedes? ¿Tiene un sueño y cuando se despierta
pues yo soñé algo, pero se me olvidó. Bueno, eso es lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Por lo tanto, dice la Biblia que él confió en un joven llamado Daniel para que le recordara su sueño y le dijera el significado del mismo sueño. Leamos la historia en Daniel capítulo 2, versículos 26 y 28, 26 al 28, que dice: respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Literalmente el rey le dice a Daniel: ¿puedes tú explicar lo que yo soñé, Daniel? Contestando, él dice: rey, tus adivinos no tienen la respuesta ni la solución. Y amigos, los adivinos de aquel entonces son como los adivinos de hoy día. No tienen ninguna respuesta para los futuros de nuestros días, en nuestros tiempos. En realidad, a veces no saben ni lo que dicen. Yo no sé por qué la gente continúa viendo a ver estos adivinos. Pero la Biblia nos demuestra que hay un Dios que conoce el futuro. Amén. ¿Cuál fue el sueño? Leámoslo en Daniel, versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Dijo Daniel: tu sueño fue una gran imagen, rey. 4 diferentes metales: oro, plata, bronce y el último de hierro, dice Daniel. Oh, y los pies, dice Daniel, estaban mezclados de hierro con barro cocido. Y luego una piedra vino del espacio y quebró la imagen, y la piedra llegó a ser un gran monte y cubrió toda la tierra, dice Daniel. Sí, permítame decir algo. Si yo le adivinaría a usted su sueño, ¿se sorprendería usted? Me imagino que sí, ¿verdad? Igualmente, Daniel le dijo al rey todo lo que había soñado, y el rey, sorprendido, finalmente se acordó y le tuvo confianza a Daniel, dice las Escrituras, porque él le interpretó el sueño completamente, desde el principio hasta el fin. Pero ahora, amigos, tenemos una pregunta. ¿Qué significa este sueño? ¿Qué representan los metales y la piedra que destruyó la imagen? Si Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, podemos confiar que Dios tiene la interpretación y que por medio de Daniel la entregó al rey mismo. Imagínese usted, 2500 años atrás, Daniel estaba profetizando el futuro, exclamándole al rey, Daniel 2:38, diciendo: tú eres la cabeza de oro, rey. La cabeza de oro de esta imagen representaba al rey Nabucodonosor y su reinado Babilonia. Babilonia reinó desde el año 605 hasta el 539 a.C. Amigos, la antigua Babilonia era el imperio de oro en su época, naturalmente. Ellos se enorgullecían de sus edificios bañados completamente de oro.
Los libros de historia dicen que había más de 200 edificios con capas de oro, o sea, bañados de oro completamente, incluyendo los templos. En el centro de Babilonia se encontraba el templo dedicado a Bel-Marduk. Bel-Marduk era el dios de los babilonios. Medía 91 metros de altura, cubierto con mosaico azul por fuera y bañado con capas de oro por dentro. Imagínense, se cree que en este templo solamente se usaron 18 toneladas de oro puro. Tremendo, 18 toneladas. Bel-Marduk, el dios de Babilonia, era una imagen completamente de oro, sentado en un trono completamente de oro. El oro era usado como aquí nosotros usamos el cemento. Imagínense. Con razón Dios dijo que Nabucodonosor era la cabeza de oro, con sus jardines suspendidos en Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo en su época, incluyendo el río Eufrates que corría por el medio de la ciudad. Los libros de la historia cuentan que Babilonia tenía en sus bodegas comida suficiente para 20 años de sostenimiento. 20 años sin hambre en caso de un ataque enemigo. Los arqueólogos estiman que las paredes tenían 30 metros de ancho por aproximadamente de 30 a 100 metros de altura. Ellos organizaban carreras de caballos arriba de las paredes de los templos. Según los libros de historia, no había un arma capaz de conquistar a Babilonia. Y Nabucodonosor pensaba que su ciudad duraría para siempre. Los arqueólogos encontraron esta tableta de piedra en las ruinas de Babilonia, inscrita con las palabras permanecerá para siempre. Pero pregunto yo, ¿qué acaso Babilonia permaneció para siempre? No, ¿verdad que no? Las escrituras predijeron la caída de Babilonia y solo reinó por 66 años consecutivos. ¿Quién conquistó a Babilonia y cómo lo hizo? Bueno, la Biblia predijo que los medo-persias conquistarían a Babilonia 150 años antes de que pasara. Imagínese usted. Y mencionó también el nombre del general que lo lograría. Su nombre era Ciro. Isaías 45:1 dice: así dice el Señor a su Mesías, Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar gentiles delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. 150 años de que Ciro naciera, ya estaba predicho por Dios que él iba a derrotar a Babilonia. Permítame contarle cómo sucedió. En octubre 13 del año 539 a.C., cuando los medo-persias rodearon la ciudad de Babilonia, el rey y su gabinete estaban muy confiados de que nada ni nadie podía conquistar la ciudad de Babilonia. Tan confiados estaban que hicieron una fiesta en el salón real, comiendo y bebiendo, hasta que se pusieron ya muy tomados, borrachos completamente. Usted puede leer la historia en el libro de Daniel capítulo 5. Esa noche los soldados pérsicos desviaron la corriente del río Eufrates y pudieron atacar la ciudad. Se cuenta que excavaron 84 salidas del agua del río Eufrates. ¿Por qué lo hicieron? Para poder desviar el agua y meterse a la ciudad por el talón del río. Era la única manera que ellos podían entrar. Y Babilonia cayó del poder de esa manera. Todo quedó grabado en los anales de la historia y grabado también en el cilindro de Ciro. Este cilindro, amigos, se encuentra en el Museo de Londres. Así, comprobando la autenticidad de las profecías bíblicas. Por medio de su palabra, Dios profetizó la caída de Babilonia y los medo-persias como los victoriosos mucho antes de que sucediera. Pregunto, ¿Dios conoce el futuro, sí o no? Amén. Dios conoce el futuro. Medo-Persia está simbolizada por la plata en los brazos y pechos de la estatua de tal.
un reinado por ambos ejércitos unidos. Medo-Persia gobernó por un periodo de 208 años, exactamente desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo. Recuerden que en esta época se cuenta en reversa, o sea, hacia atrás. Aún así, 2500 años antes, grabado quedaría en la historia, en la Biblia también, que Daniel le dijo al rey: y después de ti se levantará otro reino menor que tú, o sea, el de plata. El de oro era el más poderoso y el de plata era menor, pero él se levantaría, dice, y aparte de ese otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. En otras palabras, dice, Babilonia sería derrotada por un segundo reinado y después un tercer reinado. Estos metales representan los poderes mundiales del pasado. Primero Babilonia, después los Medo-Persia, después, ¿cuál sería el tercer reinado? ¿Se acuerda usted? Grecia, exactamente. Muchas gracias. Bajo la dirección de Alejandro el Grande, los griegos conquistaron el mundo. Imagínese usted, un joven de 32 años de edad. El gran historiador Arian dice esto acerca de Alejandro. Dice: me he convencido de que no hay otra nación, ciudad o pueblo donde su nombre no se deje escuchar. Puedo creer que una mano divina ha estado actuando en él desde su nacimiento y en sus acciones. Libro 17, capítulo 12 de la Biblioteca Histórica. Tal vez no comprendemos el por qué suceden las cosas, pero sí estamos seguros que Dios está guiando el futuro del mundo y de sus súbditos. ¿Qué le parece? Tremendamente. Pero regresemos a Grecia. Los griegos usaban el bronce en sus armas y armaduras para protección. Así como Babilonia usaba el oro, los medo-persias la plata, así también los griegos. Ellos usaban el bronce. Continuando, dice que Dios nombró a Grecia como el tercer reinado 200 años antes de que sucediera. Eso está escrito en Daniel 8:21. Grecia está simbolizado por la parte de los muslos en la estatua de metal y reinó del 331 hasta 168 antes de Cristo. Pasemos ahora acerca de las piernas de hierro en la estatua del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2 versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Aquí tenemos la profecía de las piernas de hierro, el cuarto imperio. ¿Quién sabe cuál reino es este aquí descrito? ¿Alguien sabe? Roma, gracias. En la estatua las piernas forman la parte más larga del cuerpo. Así sería el reinado del Imperio Romano, el más largo. Por 500 años consecutivos, Roma fue invencible y reinó por esos años. Al principio de su reinado, Roma instituyó una reforma civil y social, pero al pasar de los siglos, Roma se empezó a corromper. Los gobernadores llegaron a obsesionarse con el lujo, el placer y el entretenimiento. Dicen los libros de la historia que edificaron los coliseos romanos donde se peleaba hasta morir. Imagínese usted. También cuentan los libros de historia que mataron muchos nuevos cristianos en esos coliseos romanos. Roma estaba en el poder cuando Jesús llegó a este mundo. Jesús fue condenado a muerte por un gobernador romano. Fue crucificado por los soldados romanos. Inclusive los mismos soldados echaron suertes sobre la vestimenta de Cristo Jesús. Soldados romanos estuvieron en guardia en su tumba después de que fue sepultado. Cristo Jesús es el centro de la historia, amigos. El centro de las profecías, el único que dividió las edades. Antes de Cristo, AC. Después de Cristo, DC. Pero pregunto yo,
¿Es Él el centro de nuestras vidas? Ojalá que así sea, amigos. Continuando, el águila de Roma fue observada desde la Gran Bretaña hasta el norte de África, desde la península de Siberia hasta el Asia Menor, imagínese usted, desde el Océano Atlántico hasta el Mar Negro. Roma, el cuarto imperio, la monarquía de hierro, reinó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Tengo una pregunta. Después de Roma, ¿hubo otro imperio? ¿Qué piensa usted? ¿Hubo un quinto imperio? Tuvimos a Babilonia, los Medo-Persia, los griegos y los romanos. No hubo otro imperio después. La historia nos informa que Roma fue simplemente dividida. Roma no sobrevivió. Ahora, para que esta profecía sea verdad, debemos detectar una división del imperio romano. Escuche, amigos, cómo la profecía lo predijo. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será, ¿qué cosa? Dividido, mas habrá algo en él de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Roma no sobrevivió, pero sí fue dividido. ¿Dividido en cuántas naciones? ¿Cuántos dedos tienen los pies? 10, ¿verdad? Si tiene 9, estaría deforme. Pero no, la estatua tenía 10 dedos. Por lo tanto, Roma fue dividido en 10 naciones originales. 10 naciones originales. Y esta división fue simbolizada por la mezcla del hierro y el barro en los pies de la estatua. Qué interesante, ¿verdad? La división de Roma ha seguido desde el año 476 hasta hoy mismo, el año 2016. Aquí tenemos un mapa original de las 10 naciones divididas. La división del Imperio Romano, 7 de estas 10 naciones se desarrollaron como naciones modernas en Europa, mientras que las otras 3 fueron eliminadas y destruidas. Estas son las 7 naciones. Los alemanes, los Alemanni, que fueron los alemanes, los Burgundias, que fueron los suecos, los Franks fueron los franceses, los lombardos fueron los italianos, los sajones eran los ingleses, los suevi fueron los portugueses y los visigodos eran los españoles. 3 de estas naciones originales fueron extinguidas. Ellos fueron los erulis, los pandas y los óstrogos, totalmente extinguidos. Más adelante, amigos, sabremos por qué fueron extinguidos. Está relacionado con el anticristo. Pero si usted falta a nuestras presentaciones, no se va a dar cuenta cómo está relacionado. No falte. Continuando, aprendamos algo más de estos pies que representan a Europa dividida. Fíjese lo que dice Daniel 2:43. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En otras palabras, se mezclarán con simiente humana, diciendo casamientos entre familiares. Más de 280 años atrás, las familias de realeza se casaban entre ellas mismas para tratar de controlar las naciones de Europa. Pero la Biblia dice que se mezclarán, pero no se unirán. Se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro nunca se mezcla con el barro. Hubo muchos matrimonios en la realeza hace más de 280 años, pero aún así todavía están divididas esas naciones. Qué interesante. Napoleón Bonaparte trató de mantener unidas las naciones en Europa, pero los gastos de guerra lo impidieron.
Por eso mismo fue que vendió el territorio de Luisiana a Estados Unidos. ¿Sabe cuánto pagó Estados Unidos por Luisiana? 15 millones de dólares. Y eso fue hace muchos años. Aún así, no resultó positivo la venta. El mismo Napoleón perdió la batalla en Waterloo, una de las batallas más importantes. Otros más trataron de unir las naciones de Europa, pero no lo lograron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mas no se unirán, se mezclarán, pero no se unirán el uno con el otro. Y pregunto ahora, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea? Amigos, ya lo sabemos. Se mezclarán, pero ¿qué? No se unirán. De acuerdo a la profecía bíblica, la Unión Europea nunca estará unida en un acuerdo como un solo gobierno. ¿Por qué? Porque Daniel 2:43 dice, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Por más que trataron, no lo han logrado. Continuando. Repasemos lo aprendido hasta estos momentos. ¿Quién es representado por la cabeza de oro? ¿Se acuerdan? Babilonia. Perfecto. ¿Y los brazos y pecho de plata? ¿A quién representa? A Medo-Persia. ¿Y la sección del medio, que es la parte de la cintura de bronce, a quién representa? A Grecia. Perfecto. O sea, se me hace que están poniendo atención. ¿Y las piernas de hierro a quién representa? A Roma. Muy bien. ¿Y los pies de hierro y barro a quién representa? Europa dividida, ¿verdad? Lo más extraordinario de esto, amigos, es que hemos presentado 2500 años de historia. Imagínese usted en 4 imperios del mundo, 2500 años de historia. Aún tenemos otro evento por suceder. ¿Cuál es ese evento? La venida de la roca, ¿se acuerda? La roca que venía, Cristo Jesús es la roca. Leemos en Daniel 2, 44 y 45 diciendo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto será después de todos los atentados de conquistar a Europa. Por más que traten de unirnos, no lo van a lograr. ¿Cuánto tiempo este nuevo reino permanecerá? Permanecerá para siempre, es lo que dice el versículo 45. En los anales de la historia esto es muy conocido. La roca, ¿quién es? Cristo Jesús, y su reinado es eterno, y eso lo encuentra en 1 Corintios capítulo 10:4 e Isaías 28:16. Algún día, amigos, no muy lejano, Jesús reinará en este mundo. Y pregunto yo, amigos, ¿estamos listos para este gran evento? ¿Está usted listo? Porque estamos viviendo los últimos días. ¿Quién sabe cuánto más tiempo será? Tenemos que estar preparados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo viene pronto? Levante la mano si piensa eso. Amén. Viviendo en los últimos días. Los eventos en la tierra así lo indican. Terremotos, guerras, pestilencias, enfermedades, hambres constantemente. El crimen está aumentando. No hay luz al final del túnel, dice la gente. Estamos esperando que Cristo regrese para que se acaben todas estas dificultades. Día tras día esto es más notable, amigos. Todo lo que tiene que hacer es prender las noticias y usted se dará cuenta de lo que está pasando.
Nuestra única esperanza es Cristo Jesús. Y Dios nos ha prometido un nuevo reino aquí en la tierra. En el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3, si está tomando notas, escríbalo. Esto es muy importante. Juan 14, versículos del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan más importante para nosotros. ¿La aceptaremos? No sabemos. Amigos, que Dios nos bendiga en nuestra vida cristiana. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.